La niña Paulette desaparecida. Paulette Guevara Farah. La niña Paulette Guevara Farah. México, marzo de 2010. Un país se despierta con una noticia desconcertante. Una niña de 4 años, Paulette Guevara Farah, ha desaparecido sin salir de su habitación. No hubo puertas forzadas, no hubo ventanas abiertas, no hubo testigos, no hubo nada. Solo una habitación intacta, una cama ordenada y una niña que simplemente ya no estaba. Durante 9 días, su caso se convirtió en un rompecabezas a nivel nacional. La policía, los medios, familiares, peritos, perros entrenados, todos buscaron en la casa donde desapareció. Incluso revisaron su habitación 3 veces, 3. Y aún así, 9 días después, el cuerpo de la pequeña Paulette apareció exactamente ahí, en su propia cama, en un hueco que, según la versión oficial, nadie vio, nadie revisó y nadie olió. Un hallazgo tan absurdo que desde ese día, el caso dejó de ser una desaparición y se convirtió en un símbolo de contradicciones, de silencios, de versiones imposibles, de una verdad que nunca llegó. En este episodio revisamos solo evidencia verificable, nada más, nada menos. Bienvenidos a Fragmentos Ocultos. Este es el caso de Paulette Guevara Farah. Fragmento 1. La desaparición y el silencio. Las primeras horas en una desaparición infantil son clave. Es la hora dorada. Pero en el caso de Paulette, esas horas no se sienten como una emergencia. Se sienten como un momento lleno de confusión y con comportamientos que no encajan. Todo comienza la noche del 21 de marzo de 2010. La familia Guevara Farah regresa a su departamento en Interlomas, una exclusiva zona residencial ubicada en el Estado de México. La residencia se caracterizaba por estar muy bien resguardada y contar con varias medidas de seguridad, algo que es muy importante recordar a lo largo del caso. Paulette venía cansada. Su padre Mauricio la entrega en la puerta. Su madre Lisette la recibe. Aquí es importante recordar quién era Paulette. Tenía apenas 4 años, pero su realidad física era distinta. Sufría una discapacidad de lenguaje y limitaciones físicas en el lado izquierdo de su cuerpo. No podía correr, no podía abrir cerraduras complejas y sobre todo, no podía vestirse sola. Esa noche, su madre la preparó para dormir, le puso la pijama, le dio un beso de buenas noches y apagó la luz. Esa oscuridad marca la frontera. Es el último momento en que alguien admite haber visto con vida a la niña. La mañana del 22 llega con la rutina habitual. Erika, una de las niñeras, entra al cuarto a las 8 de la mañana para despertar a la niña para que vaya al colegio. Pero la cama está vacía. Y aquí es donde empieza el primer quiebre de la lógica. Erika no grita, no corre. Empieza a buscar a Paulette en el baño, debajo de la cama, en el closet. Y al ver que no la encontraba, le avisó a la madre. Y la primera reacción no fue llamar al 911 o alguna llamada de emergencia. Lo que hicieron fue iniciar una búsqueda doméstica que se extendió de manera extraña demasiado tiempo. Revisan el edificio, revisan las áreas comunes. Nadie vio salir a una niña que apenas podía caminar sola. Las cámaras de seguridad son ciegas a su salida. No hay cerraduras forzadas. Era como si la niña se hubiera evaporado dentro de un búnker. Y aquí es donde empieza el primer error en la Matrix, la pijama. Es algo que los usuarios de internet no perdonaron. En las entrevistas de los siguientes días, cuando la casa estaba llena de cámaras de televisión, vemos esa pijama. La misma pijama de renos y figuras con la que supuestamente desapareció aparece doblada sobre la cama en una entrevista posterior. ¿Un error de continuidad en un montaje mal hecho o una prueba de que la escena estaba siendo manipulada desde el día 1?
La respuesta de Lisette a todo esto era que su otra hija tenía una pijama exactamente igual a la de Paulette. El departamento se llenó de gente. Familiares, escoltas, amigos, entraban y salían de la habitación de Paulette. Se sentaban en la cama, tocaban las sábanas. El primer gran error no fue policial, fue de preservación. La escena del crimen fue contaminada antes de que siquiera se declarara como tal. Fragmento 2. Una búsqueda ciega. Si la primera parte fue acerca de toda la confusión que generó la desaparición de Paulette, este fragmento es acerca de la incompetencia, o quizás de una puesta en escena. La desaparición se volvió mediática al instante, pero mientras las cámaras grababan afuera, adentro ocurría algo francamente inexplicable. La habitación de Paulette fue el epicentro de la búsqueda. Oficialmente fue inspeccionada 3 veces por distintas autoridades, policías municipales, agentes ministeriales, peritos expertos. Todos entraron, todos miraron y todos reportaron sin novedad. Pero el detalle más inquietante de la búsqueda fue la reacción de la unidad canina. No eran mascotas, eran animales entrenados con alta precisión para detectar el rastro de una persona con o sin vida. Los perros recorrieron la habitación, olfatearon la cama, olfatearon el closet, no marcaron nada, absolutamente nada. ¿Cómo es posible que un perro que esté entrenado para detectar cuerpos bajo tierra o bajo escombros no pueda detectar un cuerpo en descomposición a 30 centímetros de su nariz, solo cubierto por una sábana? La respuesta lógica es aterradora, pero quizás en ese momento no había nada que oler. El absurdo llegó a tal nivel que se documentó que peritos y amigas de la familia durmieron en esa habitación durante la búsqueda, pasaron la noche ahí, respiraron ese aire. Si el cuerpo hubiese estado descomponiéndose al pie de la cama, el olor habría sido una pared física imposible de ignorar incluso a las 24 horas. La búsqueda existió, fue intensa, fue masiva, pero la evidencia sugiere que buscaron a un fantasma en una habitación vacía. Fragmento 3. El cuerpo y la ciencia imposible. Dejemos las opiniones de lado. La ciencia forense no tiene agenda política. Literalmente la biología no miente. Cuando el cuerpo fue encontrado el 31 de marzo, 9 días después, la autopsia oficial contó una historia, pero el cuerpo contó otra. La versión oficial era que Paulette perdió la vida la noche que llegó, rodó accidentalmente y quedó atrapada en un hueco entre el colchón y la base de madera. Y ahí se quedó, invisible, durante 9 días. Analicemos esto científicamente. Primero, el factor biológico. A los 9 días en un ambiente cerrado, los procesos biológicos son inevitables. La hinchazón y la rigidez se vuelven permanentes, y el olor que emanaba el cuerpo debió haberse sentido en todo el departamento. Segundo, la posición anatómica. El hueco donde la encontraron medía apenas unos 15 centímetros de ancho. La encontraron en posición horizontal, con la cabeza hacia abajo. Para que un niño caiga accidentalmente y termine en esa posición simétrica y alineada, desafía la física de un cuerpo dormido o inerte. Parecía colocada, no caída. Tercero, las marcas de la posición. Cuando el corazón se detiene, los fluidos corporales bajan por gravedad y marcan la piel. Si el cuerpo no se mueve, esas manchas se fijan. Los expertos independientes notaron que las manchas en el cuerpo de Paulette no coincidían perfectamente con la posición en que fue encontrada. Esto sugiere una sola cosa, que el cuerpo habría estado en otra posición luego del deceso y habría sido movido posterior al hecho. Aquí la pregunta clave no sería quién lo hizo. La pregunta científica sería, ¿es físicamente posible que un cuerpo permanezca 9 días en ese espacio sin que los perros lo noten, sin olores y con esos signos forenses?
Si nos ceñimos a lo que dice la ciencia, la respuesta sería que no. Fragmento 4. El teatro de las voces. Mientras el caso se enfriaba en los juzgados, la familia hablaba a gritos frente a las cámaras. La historia de Paulette se convirtió en un juicio mediático en tiempo real. Lisette Farah, la madre, se sentó en la misma cama donde supuestamente yacía su hija fallecida y dio entrevistas que pasaron a la historia. No vemos a una madre destrozada en el sentido tradicional, vemos a alguien pragmática, fría y a veces a la defensiva. Lloraba sin lágrimas. Su frase infame al describir a su hija como manejable resonó mal en la cultura latina. No sonaba a amor maternal, sonaba a control. Y luego se filtró el audio, una grabación donde se escucha a Lisette instruyendo a su hija mayor. No digas nada, porque si no nos van a echar la culpa a nosotros y nos van a meter a la cárcel. ¿Por qué, mamá? Y todas las que tienen que aquí, mami, no, te empiezan a interpretar mis cosas que pueden hacer que usted como verdad, que tú la escojas que puedan entender la puta, y no mira todo. Bueno, que no sabemos más. Pero el comportamiento extraño no fue exclusivo de la madre. Mauricio Guevara, el padre, quien en cámara se mostraba totalmente devastado, en privado soltó frases que desmontaban totalmente la teoría del accidente. Él dijo literalmente: yo sé dónde está, pero no puedo decir nada sin garantías. Y cuando le preguntaron por la inocencia de su esposa, dijo algo lapidario. Dijo que no podía meter las manos al fuego por nadie más que por él mismo. Pongámonos a pensar un momento. Si todo se trataba de un accidente en el que Paulette había rodado y se había quedado atrapada en la cama, ¿por qué él tendría que pedir garantías para poder hablar? ¿O por qué tendría que dudar de su propia familia? Lo que parece que estamos viendo aquí es que había un pacto de silencio que se estaba quebrando. Con el tiempo, la familia fue arraigada, separada e interrogada. En la historia de Paulette, ellos funcionan como un espejo roto. Nos muestran fragmentos de una verdad, pero nunca la imagen completa. Fragmento 5. El poder y el guión oficial. Tratar de reducir esto a un drama familiar es ignorar la gran sombra del poder, el Estado. En el 2010, el Estado de México era la joya de la corona política. Era gobernado por Enrique Peña Nieto, quien luego fue presidente de México. La imagen lo era todo, y un escándalo que involucraba un crimen contra una menor en la alta sociedad era inaceptable. En este contexto entra en escena Alberto Basbás, el procurador de justicia. Su manejo del caso fue errático desde el minuto 1. Primero apuntó a la madre, la señaló casi directamente como sospechosa de homicidio. Filtró información, construyó un caso mediático y luego el giro de 180 grados. De un día para otro, la narrativa de homicidio desapareció. El cuerpo apareció mágicamente en la cama el 31 de marzo, justo cuando la presión mediática era insostenible. Y la conclusión oficial llegó como un balde de agua fría. Accidente. Basbás salió sudando, nervioso, al leer una conclusión que nadie creyó. Paulette falleció por accidente. No hubo crimen, nadie la movió. Lo que demuestra que la menor murió la noche en que llegó de Valle de Bravo o a más tardar en las primeras horas de la madrugada del 22 de marzo. Igualmente descarta que algún factor externo facilitara la asfixia, ya que no existe fármaco o sustancia que hubiera alterado el estado de alerta o conciencia de la menor. Precisamente esa palabra, accidente, no sonó como una conclusión forense, fue percibido como una solución política. Cerraba el caso, retiraba toda culpa sobre la familia y terminaba de golpe con todo el circo mediático. Pero probablemente el costo de todo esto fue la verdad.
Es imposible llegar a este punto sin mencionar el espectáculo que rodeó este caso. Si vieron la serie de Netflix Historia de un crimen, recordarán que retratan a las autoridades casi como una sátira de incompetencia. Pero la realidad fue mucho más oscura. No solo fueron programas de televisión, también hubo libros, como el de la amiga cercana de Lisette Fara, Amanda de la Rosa, titulado ¿Dónde está Paulette? Un texto que se publicó poquísimo tiempo después de los hechos y que sugiere que para muchos la prioridad no era la verdad, era controlar la narrativa y capitalizar la tragedia. Pero si realmente queremos profundizar en teorías y no en chismes, hay que mirar el periodismo de investigación. El libro Paulette, lo que no se dijo de Martín Moreno va mucho más allá. Moreno tuvo acceso a expedientes reales y su investigación desbarata por completo la versión del accidente. Se basa en 3 pilares. Primero, la imposibilidad física de Paulette. Segundo, las contradicciones de los padres. Y tercero, el factor político para cerrar el caso. Pero lo más importante de la hipótesis de Moreno es que ordena todas las piezas sueltas en este caso. Su hipótesis central explica la falta de olor, el fallo de los perros y la posición del cuerpo. Y es precisamente este el fragmento oculto, la siembra. En su análisis, Moreno sugiere que el fallecimiento de Paulette probablemente ocurrió el mismo día de su desaparición, pero que su cuerpo no se quedó en esa cama. La hipótesis central apunta a que el cuerpo fue sustraído y ocultado en otro lugar, quizás dentro del mismo edificio a una baja temperatura. Mientras tanto, la familia y las autoridades ganaban tiempo. Según esta teoría, el hallazgo final fue solo un montaje. La posición en la que apareció la niña es físicamente imposible para alguien con su discapacidad motriz. Paulette no rodó hasta ahí. Alguien la habría colocado. Esto explicaría por qué los perros no marcaron la cama y por qué las niñeras pudieron tender la sábana sin sentir ningún bulto y por qué la madre durmió ahí sin percibir la descomposición. Esto sugiere que alguien habría aprovechado cuando la casa estaba bajo custodia exclusiva de la fiscalía para devolver el cuerpo de Paulette a su cama, cerrando el caso con una explicación insostenible. Entonces no estaríamos hablando de un accidente invisible, estaríamos hablando de todo un montaje. Paulette Guevara Fara tenía 4 años, una edad donde el mundo debería ser seguro, una edad donde nadie debería desaparecer de su propia cama. Este caso no trata solo de política o errores forenses, trata de una niña que merecía una investigación transparente. A veces, la justicia no significa encontrar a un culpable en la cárcel. A veces la justicia significa no permitir que una narrativa impuesta sea la última palabra. Reconstruimos esos fragmentos porque en una región como América Latina, acostumbrada a la impunidad, nos rehusamos a que la historia sea contada desde el silencio del poder. Y por el contrario, exigimos que sea contada desde la evidencia y la justicia. Ahora te paso la pregunta a ti. Si la ciencia y el sentido común nos dicen que este accidente es imposible, la pregunta cambiaría de dirección. No sería ¿qué pasó?, sino ¿a quién le convenía que este caso se cerrara tan rápido? ¿Y qué intereses crees que se movieron detrás de este desenlace? Déjame tu análisis en los comentarios, los voy a estar leyendo. Si te gustó el video, déjanos un like. Y ya sabes, si buscas la verdad donde otros solo ven silencio, suscríbete a Fragmentos Ocultos y activa la campanita. Mi nombre es Renzo, gracias por llegar al final del video. Nos vemos en el próximo episodio.